Hola a todos y bienvenidos a Esencia Turismo, el podcast donde celebramos un hito extraordinario, los 70 años del Instituto Costarricense de Turismo. Los invitamos a disfrutar un viaje fascinante a través de la historia, la visión y la colaboración que ha unido al sector público y privado mediante el turismo en estas 7 décadas. Hola y bienvenidos una vez más a nuestro podcast Esencia Turismo, un espacio para celebrar el 70 aniversario del ICT y hablar de la promoción y el impulso del turismo en Costa Rica. Por acá tenemos el placer de hacer este episodio con don Pablo Chacón, empresario turístico de la zona de Los Santos, y también nos da el gusto de presentar a don Roberto Guzmán de Chepecletas, un movimiento que ofrece programas para el viajero que busca experimentar la vida cotidiana y el verdadero estilo costarricense tradicional. Para hoy tengo varias preguntas. La primera es sobre nuestra capital, San José, y es para don Roberto. ¿Cómo considera que ha sido el posicionamiento de San José como destino turístico y cuál ha sido el papel del ICT en esa construcción, Roberto? Bueno, muchas gracias, don William, por el espacio y bueno, y un gusto estar aquí con usted y con don Pablo. Con base en la pregunta, pues bueno, dichosamente hemos visto cómo San José se ha comenzado a llenar cada vez más de turistas y es algo muy interesante y muy notorio desde hace 15 años, en 2010, que comenzamos con este proyecto y ha sido muy interesante ver cada vez las calles más llenas de turistas, que eso no se veía al inicio. Incluso cuando comenzábamos a hablar un poco de cómo atraer turismo a San José, la gente como que lo veía como muy raro, como San José de turismo, ¿verdad? Hablando especialmente de la ciudad. Y con el tiempo hemos comenzado a ver eso, ¿verdad? Que no solamente es algo que hemos notado nosotros, sino que se puede notar también con la creación de nuevos emprendimientos, que cada vez vemos más. Hay cada vez más guías dedicados a trabajar en San José Centro, pequeñas empresas que han surgido y con el ICT pues ha sido muy valioso porque bueno, han habido varios esfuerzos. Uno de ellos, que ya empezó desde hace varios años, ha sido cómo están cada vez más llevando a los medios de prensa internacional y hemos trabajado muy de la mano con ustedes en eso para poder promover a San José ya como un destino, ¿verdad? Porque tradicionalmente San José siempre ha sido como ese espacio de la primera y la última noche, muchas personas que no me queda de otra, entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en San José, pero cada vez más estamos viendo cómo las personas vienen a San José, vienen incluso informados, eso me ha dado mucha curiosidad que son personas que ya vienen informados sobre lugares que hay que visitar en San José, y bueno, hay campañas como justamente la del 2023, ¿verdad? Que es San José, latido de nuestra identidad, que también fue algo que se desarrolló en conjunto con el ICT. Todo eso con el tiempo hemos visto que ha tenido su impacto positivo y bueno, tanto para el turismo internacional como el nacional también, que es algo muy importante. Y ahora quisiera más bien conocer la parte de don Pablo. ¿Cuál ha sido, don Pablo, la evolución que ha tenido la zona de Los Santos durante los últimos años mediante el apoyo y el acompañamiento del ICT? Yo creo que es vital resaltar y comentar que esa zona tan bella cuenta con su marca región y su programa de gestión integral de destinos turísticos. ¿Qué me puede decir al respecto, don Pablo? Primero que nada, muy buenos días, don Roberto y William. A lo largo de los años, la zona de Los Santos ha adoptado el turismo como, yo diría, como la segunda actividad económica más importante, a la par del café, generando una simbiosis importante entre la cultura cafetalera y el tema del turismo. O sea, el turista eh, va a la zona de Los Santos y igual que cuando usted visita en otras partes del mundo una zona donde se produzcan vinos, usted quiere probar no una copa de vino, quiere probar diferentes cepas, diferentes añadas, etcétera. Pues en el tema del café ocurre algo muy parecido. Eh, en mi caso, en el hotel, pues hay una tienda y ahí tratamos de tener muchas marcas de café. Y la gente llega y no es que se llevan una bolsita de café, quiere llevarse de diferentes procesos, de diferentes marcas, producido a diferentes alturas, etcétera. El turismo se ha convertido en una actividad muy importante para la zona de Los Santos. La zona de Los Santos tiene una serie de características. Una de ellas es la cercanía con San José, eh, pero además su inmensa riqueza en materia de biodiversidad
digamos que atrae a una gran cantidad de turismo nacional y por supuesto internacional. El plato fuerte, sin lugar a dudas, es el quetzal. La gente llega, todo el mundo, a ver los quetzales y a uno le sorprende. Hoy cuando yo salí muy temprano de San Gerardo, me llamó la atención ver 3 o 4 bucetas a las 5 de la mañana, ya con sus telescopios, con sus cámaras. Y entonces uno comienza a entender la importancia que tiene una actividad de estas para las economías locales. O sea, para la economía nacional el turismo es fundamental, pero para la economía local digamos, esta escala de valor que tiene el turismo es fundamental, porque entonces usted ve a los guías locales, usted ve a los transportistas locales, usted ve al que tiene unos caballos para hacer tour. En fin, ese encadenamiento económico que produce el dólar turístico es fundamental, no solamente para para la parte, digamos, de la economía, sino, digamos, para la misma estabilidad social. La gente se siente cómoda quedándose en el campo atendiendo a los turistas que llegan a apreciar las bellezas naturales que tiene una zona como la zona de Los Santos. Bueno, Roberto, antes de que hablemos de cómo es San José como un destino internacional, pensemos por un momento en esa capital de antaño que tuvo un teatro majestuoso y hoteles de lujo antes de tener aeropuerto internacional. ¿Cómo pensamos de eso a lo que es San José hoy y hacia dónde vamos? Por un lado, pues sí, fue una ciudad que fue pionera en muchos campos, ¿verdad? Por ejemplo, fue de las primeras ciudades en el mundo en haber tenido un alumbrado eléctrico, ¿verdad? Justamente ahorita, creo que es el sábado 9 de agosto, celebramos un año más, eso fue el 9 de agosto de 1884. Bueno, igual tuvimos el ferrocarril al Atlántico, comenzamos a tener estos bulevares como lo fue lo que se conoce como la Avenida de las Damas, una ciudad pequeñita pero con mucho corazón y con mucho empeño. En los años, diría yo que según la segunda parte del siglo XX, sucedió también un cambio importante que fue que muchas personas decidieron comenzar a trasladarse fuera de la ciudad, ¿verdad? No solo pasó aquí en Costa Rica, ha pasado en muchas ciudades del mundo, ¿verdad? Que los centros de ciudad comenzaron a quedar vacíos, ¿verdad? Así que comenzamos a ver cómo a través de la cultura la ciudad de San José comenzó a volver a tener mucho movimiento, ¿verdad? Por ahí puedo mencionar, por ejemplo, la iniciativa del Art City Tour, ¿verdad? Que, con Henry. Bueno, hubo un tiempo que parece mentira como un negocio, pero por ejemplo en el edificio Steinfurt, ¿verdad? Que es un edificio antiguo bueno, muy importante de San José, también desde el 2010 comenzó nuevamente un negocio que estuvo ahí por muchos años a generar actividades. Comenzaron por ahí también la cultura del café, ¿verdad? La cultura del café de especialidad, pues incluso ya hay una cafetería que está nombrada entre las primeras 100, ¿verdad? En este año justamente salió esa publicación. Entonces, a través de la cultura, a través un poco de la gastronomía, que también se comienza por ahí a posicionar entre los 50 mejores de Latinoamérica, comenzó entonces a reactivarse, ¿verdad? Así que yo siento que a pesar de que hay sí muchas cosas por mejorar, sí comenzamos a ver también hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Como ya lo mencionamos, bueno, la noche de museos, que es básicamente lo que es el Art City Tour, la gastronomía, ya chefs internacionales, ¿verdad? Que incluso hacen colaboraciones, que es algo que me encanta. Ahora, durante cada mes, uno puede ver como restaurantes muy reconocidos de San José hacen colaboraciones, entonces viene un chef invitado de Perú, de Guatemala, de México, ¿verdad? Lo mismo está pasando con el café y bueno, a pesar de que hay edificios que ya no tenemos, tenemos muchos muy valiosos. Bueno, no podemos dejar de mencionar el Teatro Nacional, ¿verdad? Que es como esta joyita que siempre va a estar representada alrededor de las diferentes fotografías que vemos de San José. Tenemos museos de categoría mundial, ¿verdad? Como los museos del Banco Central, donde tenemos esta colección de oro impresionante, el Museo del Jade, que bueno, hace unos años pues tiene un nuevo edificio, el Museo Nacional que curiosamente desde hace un tiempo para acá se puede subir a los torreones y bueno, y no solamente alberga una colección muy valiosa de nuestra historia, sino que bueno, es un símbolo muy importante porque fue ahí donde justamente se dio este momento de la abolición del ejército, ¿verdad? Que también nos hace únicos a nivel mundial. Así que bueno, veo esas cosas y veo potencial también que por ahí nos falta explotar, como es la parte de la biodiversidad, porque San José, a pesar de que tenemos un montón de población, hay muchas calles, hay muchos carros y muchos edificios, pues también tenemos biodiversidad y eso nos gusta mucho explotarlo cada vez que tenemos la posibilidad a través de los recorridos. Podemos ver perezosos en San José. Eso es algo que a mí me sorprende y no hay nada más impresionante para un turista. Yo creo que lo último que se está imaginando cuando vienen a San José es ver un perezoso. Creo que todas las personas que vienen a Costa Rica, el perezoso se ha convertido como este embajador en forma de animalito, ¿verdad? Pero no se lo están esperando ahora en San José. Cuando podemos ver un perezoso en San José, la gente se vuelve loca. No solo los extranjeros, creo que todavía más los nacionales.
Y eso es algo que, bueno, me parece que ese es el siguiente paso. ¿Cómo hacemos para integrar a la biodiversidad de San José dentro de la oferta turística? ¿Cómo hacemos para, no solamente para explotarlo, sino para promover, para que crezca y para que se integre a la ciudad, ¿verdad? Y creo que por ahí donde viene, y podemos hablar tal vez más adelante sobre el tema, pero creo que la parte de la biodiversidad es el tema que hay que ver cómo le entramos en la San José. Qué bueno. Excelentes aportes, Roberto. Me gustaría agregar que el ICT ha venido trabajando en la promoción de San José por medio de la campaña lanzada en el 23, que se llama San José, el latido de nuestra identidad, y el apoyo a iniciativas como de Chepecletas y Art City Tour. Yo voy a una junta directiva en Tunón, ¿verdad? Y está a la par del cañón este, El ¿verdad? Río Torres. Del Río Torres, sí, perdón. Y, y un día que me llamaron por teléfono en media sesión, salía un deck que tienen ahí a hablar, a atender la llamada, y exactamente así, enfrente, me quedó un perezoso. Yo no podía creerlo, yo no podía creerlo. Estábamos en medio San José y ahí estaba un perezoso, ¿verdad? Es decir, ¿cómo llegó ahí? No tengo la menor idea, pero la pura verdad que es sorprendente, como decís, Roberto. Retomemos y muy puntualmente cómo podrían jugar la innovación o la tecnología en los futuros proyectos turísticos, tanto en San José como en la zona de Los Santos, y cómo puede el ICT facilitar que ambas regiones trabajen de la mano para ofrecer experiencias completas. Tal vez empiezo por don Pablo. Sí, mire, cuando hablamos de biodiversidad, es que sí, yo creo que la marca país está estrechamente ligada a esa enorme riqueza. Eh, y yo creo que una de las enormes virtudes que ha tenido el ICT es que a través de campañas cooperativas, a través de la participación en ferias internacionales, en fin, digamos, ha sabido posicionar a nivel mundial esa enorme riqueza. Es decir, el turista, el target del huésped que nosotros recibimos aquí está altamente identificado con el tema de la biodiversidad. Me parece que además el hecho de que también a través del ICT se haya implementado toda la parte de certificaciones, por ejemplo, la certificación del CCT. Sí, que no solamente es que, digamos, promocionamos la biodiversidad, sino que tenemos un compromiso real con su protección. Este, Hace que los turistas vengan realmente a eso. Y si nosotros podemos, de alguna forma, eh, ofrecer esa experiencia a nivel de la ciudad, eso que ustedes dicen es muy interesante, la gente no se lo espera. Y hay algo que yo siempre he visto, o sea, es lógico que San José tenga que tener biodiversidad, porque si nosotros revisamos los cañones de los ríos, todos están cubiertos de vegetación y esos cañones se convierten en corredores biológicos. Creo que se debe de implementar un programa de protección e incluso de habilitar estos cañones para que puedan en ellos existir de repente senderos accesibles o en fin, o plataformas de avistamiento de aves y este tipo de especies que digamos que logran convivir con el desarrollo urbano de alguna manera. Eh, Pienso que ese es un abrebocas excelente para lo que pueden ir a ver luego. Por ejemplo, en la zona de Los Santos. En la zona de Los Santos y principalmente Dota es un cantón que tiene más del 80% de su área terrestre eh, en zona de protección. Eso es una maravilla. A veces el alcalde se queja porque no puede recoger muchos tributos ahí, pero los tributos llegan de otra forma, porque los turistas es eso lo que van a ver. Algo que usted decía, don William, con respecto al tema de cómo le ha sorprendido a usted ver que los alcaldes trabajan mancomunadamente. Usted verá que yo tengo que confesarle algo, don William. Cuando se implementa el programa de destinos turísticos, yo tuve el honor de participar en la Junta Directiva del ICT. Y yo digo que esa unión es obra del plan de destinos. Inicialmente no fue tan fácil encontrarnos y sentarnos todos en una mesa
a hablar de un programa que uniera a los 3 cantones. Y la Cámara de Turismo y el plan de destinos, el programa de destinos ha logrado esa integración. Y creo que es un enorme logro que está dentro de la visión del programa, que es no solamente pues encadenar todo lo que son los esfuerzos de la empresa privada, sino toda la parte institucional. Y las municipalidades en esto juegan un rol fundamental. Entonces yo pienso que hay mucho por hacer y me parece que poder combinar ese tipo de experiencia a nivel de biodiversidad en la ciudad y en el campo haría más rica la experiencia de los turistas que nos visitan. Sí, sí, yo no puedo estar más de acuerdo con usted, don Pablo. Más bien te pregunto a vos, Roberto, Ujú. un poco la Correcto. misma pregunta que Sí, se cuando le hizo. hablamos un poquito sobre el tema, bueno, de la innovación, la tecnología y la integración entre ambos destinos, creo que hay muchas oportunidades, ¿verdad? Cuando hablamos un poquito de la tecnología actualmente, podemos ver cómo podríamos aprovechar ciertos espacios de la ciudad donde tal vez existe algún edificio del que no tenemos información. Ahorita se puede aprovechar mucho la realidad aumentada, ¿verdad? Incluso es curioso cómo hay un par de murales, por ejemplo, hay uno que está a un costado de la Alianza Francesa y hay otro que está muy cerca de la misma Alianza Francesa. Son dos murales que tienen un pequeño código QR y cuando usted utiliza el teléfono adquieren, vida. Es muy interesante porque adquieren movimiento. Ese tipo de elementos se podrían aprovechar para poder contar historias sobre los edificios, sobre la ciudad o incluso, ¿por qué no? Ahorita que hablamos sobre la diversidad en los espacios donde es posible ver tal vez aves o algún tipo de mamífero o de planta, podríamos explicar a las personas en diferentes idiomas qué es lo que podemos ver o qué es lo que estamos viendo en ese momento, ¿verdad? Entonces le enriquece más la experiencia sin que necesariamente haya un guía al lado. También hablando un poquito de innovación y el abrebocas, que justamente yo siempre he pensado eso, ¿verdad? Cuando las personas vienen a Costa Rica, se ven atraídas justamente por nuestra naturaleza. Llegan a San José y tal vez no es eso lo que se están encontrando, por lo menos a primera impresión, pero qué importante es entonces comenzar a crear que esa visita a San José sea cada vez más verde, ¿verdad? Me parece que hay oportunidades, por ejemplo, de embellecer la ciudad y no solo embellecerla, sino enverdecerla de una manera inteligente donde podamos traer nuevamente a las especies, ¿verdad? Que nos pueden atraer a insectos, mamíferos o aves, ¿verdad? Y mientras duramos tal vez mucho en crecer árboles, algo que lo que siempre he pensado que tiene mucho potencial son plantas de crecimiento rápido como las enredaderas. Y a través de estructuras livianas podríamos generar sombra en diferentes corredores para crear corredores verdes que comuniquen, por ejemplo, el río Torres con el María Aguilar a través de corredores verdes livianos, ¿verdad? Imagínense qué bonito como una especie de pérgola donde podamos tener techos verdes, ¿verdad? En diferentes partes de San José. Me parece que es oportunidades. Hay proyectos como que se olvidó mencionar antes, como rutas naturbanas. Rutas naturbanas busca un poco esto, ¿verdad? Aprovechar justamente las márgenes de los ríos como un elemento de integración de la naturaleza con la ciudad. Y también algo que me parece muy importante es integrar ambos destinos, ¿verdad? Somos la misma provincia y bueno, a mí es que en lo personal, y no es porque aquí esté don Pablo, ¿verdad? Yo le tengo mucho cariño a la zona de Los Santos gracias a buenos amigos que tuve en la universidad. Para mí no hay nada mejor que darme una escapadita de fin de semana, ya sea si no a San Gerardo, a Santa María, que está todavía más cerca. A mí me encanta Santa María, no solamente por la parte natural, sino por la cultura que hay, o sea, en la zona de Los Santos es increíble. Yo llevo ya varios años en que mi fin de año yo no me voy a la playa, yo me voy justamente a Santa María, específicamente a Copey. En Copey tienen una finca de esos amigos y bueno, yo la paso tan bonito ahí que cuando vienen amigos de otros países, lo que les digo, vea, sí o sí, tienen que ir por favor a darse una vuelta a Dota. Es impresionante lo cerca que está y es impresionante todo lo que podemos observar ahí, ¿verdad? Desde la observación del quetzal, ¿verdad? Que bueno, es impresionante cuando uno tiene la oportunidad de ver un quetzal, pero también el mero hecho de poder disfrutar, por ejemplo, el río Savegre, ¿verdad? Que es impresionante, ¿verdad? Los ríos más limpios que tenemos en la región, pero también me gusta mucho convivir con las personas de la región, ¿verdad? Es algo tan bonito, es tan cerca que me parece que hay muchísimas posibilidades de explotar aún más esa cercanía que tenemos entre la zona de Los Santos y San José, ¿verdad? Que aunque hay oportunidades, creo, o sea, mejor dicho, hay oportunidades que creo que todavía nos falta explotar para poder conformar como un bloque, ¿verdad? San José, Los Santos, digamos. Yo estoy de verdad de acuerdo con vos, Roberto, y a mí me parece que nosotros le hemos quedado debiendo un poco a esa integración del aspecto cultural al producto turístico costarricense, entendiendo por cultura en el ámbito genérico todo lo que el ser humano hace. Pero aquí
lo estaríamos aportando o más bien adaptando a un concepto un poco más restringido. Sería maravilloso ofrecerle al turista una fusión de la oferta cultural y urbana de San José con la belleza natural y el agroturismo de la zona de Los Santos. Puedan pasar de un museo a una actividad de aventura en la montaña en un solo día y con facilidad de transporte y exploración. Em, y desde ese punto de vista, y muy puntualmente, ¿qué sugieren ustedes que podemos hacer en ese aspecto? Empezando por vos, Roberto. Ok, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Y bueno, hablando específicamente de San José, es un poco lo que comentaba antes, ¿verdad? La cultura local siempre es muy interesante porque, bueno, es muy propia de cada lugar, ¿verdad? No importa el país donde vayamos o dentro del país, a la región que visitemos, la cultura local siempre va a ser muy distintiva, ¿verdad? Entonces, bueno, me parece que es importante que más allá de ver el paisaje o de ver, en el caso de San José, pues la arquitectura o la historia, ver cómo podemos integrar cada vez más eso, las costumbres, ¿verdad? Las costumbres que a veces tienen que ver con épocas del año o simplemente con el día a día. Y bueno, eso muy de la mano con la biodiversidad que hablábamos. Y en el caso de cómo, bueno, en lo personal, me parece que la posibilidad es eso, ver cómo buscamos la manera de integrar ambos espacios culturales, el espacio cultural de San José como capital y el espacio cultural de San José como zona rural y como zona natural, que es justamente lo que ofrece la zona de Los Santos, ¿verdad? Me parece que podríamos ver cuál es la manera en la que ambos destinos se pueden ver incluso como uno solo, ¿verdad? Como usted lo decía, podemos empezar tal vez la mañana caminando por las calles de San José, hablando un poquito de su historia, no sé, empezando a probar café en San José, tal vez en alguna cafetería de especialidad, para luego ir al lugar donde viene el café, justamente, ¿verdad? Una de las zonas cafetaleras pues, más reconocidas justamente se encuentra en la zona de Los Santos, la zona de Otatarrazú, y finalizar con una caminata en la naturaleza, por ejemplo, en la zona justamente de San Gerardo. Me encanta que hay senderos que muchas personas pueden acceder sin ni siquiera tener necesidad de pagar por ello. Eso me parece increíble cómo la comunidad lo ha hecho. Este puente que hay ahí donde uno puede ver el río desde la estructura metálica, y creo que eso es una actividad que se puede hacer en un solo día, y eso es justamente lo bonito y la posibilidad que tenemos, ¿verdad? Empezar en San José como ciudad capital y finalizar justamente o continuar el día en la zona de Dota, ¿verdad? Con todo lo que nos ofrece, desde la cultura del café, los senderos naturales, la observación de las aves, ¿verdad? Es cuestión de ver cómo podemos llegar a integrar eso como un producto, ¿verdad? Pero me parece Sí, que hay un gran potencial. sin duda, sin duda. ¿Qué cree usted, don Pablo? No, estoy totalmente de acuerdo con Roberto. Me parece que poder integrar las fortalezas que puede tener la ciudad con las fortalezas que tiene una zona como la zona de Los Santos, que además es tan cerca. O sea, estos tours de un día que se pueden hacer es una experiencia súper valiosa. Me parece que poder ofrecer ese tipo de paquetes es súper interesante. Creo que la cercanía es una ventaja. Eh, bueno, dichosamente, pues hay algunas mejoras en el tema de la comunicación por la mejora en las vías de comunicación. eh, y entonces, creo que esa experiencia se enriquece en la medida en que en un día un turista puede abarcar tantas actividades, digamos, tan diversas, integradas todas, porque efectivamente pues, se puede apreciar mucho de nuestra cultura, de nuestra historia, eh, que también la tenemos en la zona de Los Santos. Por ejemplo, poder ir y ver el monumento a los caídos del conflicto civil del 48, donde está la proclama de la fundación de la Segunda República. Ese tipo de cosas son sumamente valiosas. Y además, pues no estamos hablando de cualquier café, estamos hablando de los mejores cafés del mundo. Eh, una zona que ha diversificado sus actividades agrícolas de una forma sostenible, que esto también empata con el concepto de protección del medio ambiente y explotación responsable de los recursos naturales. Entonces, me parece que hay mucho por hacer y creo que tenemos las fortalezas necesarias para salir con éxito. Y bueno, en esto pues sabemos que el ICT eh, es un experto y un gran aliado. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero tal vez un poquito a la empresa familiar. Comenzamos hace poco más de 50 años y desde un inicio tuvimos el acompañamiento ICT, obteniendo la certificación del CCT, la declaratoria turística,
pues son muchas las ventajas que existen. Tenemos guías certificados en la región, gracias al ICT. Yo creo que a veces se nos olvida un poco todo lo que se ha logrado en estos 70 años, porque son 70 años y porque los logros van escalonadamente. Pero, por ejemplo, que aquí tengamos orden en materia del transporte, del turismo, que tengamos que los guías tienen que estar certificados, que tenemos programas de turismo social. Son muchas cosas que cuando nosotros las juntamos nos damos cuenta que el producto que tenemos es un producto muy depurado. Yo creo que nosotros tenemos, tenemos mucho trabajo por delante. Qué dicha, ¿no? ¿Verdad? Porque qué aburrido sería como que ya lo logramos todo, ¿verdad? Y tenemos la gran ventaja de tener zonas como Los Santos. Tenemos la gran ventaja, Roberto, de tener grupos organizados en el centro de San José que quieren rescatar lo que han denominado el centro histórico, ¿verdad? Porque nosotros, de alguna forma, nosotros digo, los ticos no le ponemos valor a ciertas cuestiones, ¿verdad? Las tenemos ahí, las vemos como que están ahí y ya está. Pero las zonas que ustedes representan, por decirlo de alguna forma, tal vez es una mala forma de decirlo, Los Santos, San José Centro, son joyas históricas de este país. Uno por el café. ¿Quién no reconoce lo del café de la zona de Los Santos, verdad? Pero ahora enfocado desde otro punto de vista. Es decir, ya no solo desde el punto de vista agrícola, que no tiene nada de malo, sino a ese valor agregado que le da el turismo a una zona como Los Santos. Y en el caso de San José, que de alguna forma, Roberto, es como un rescate. Es como un rescate porque yo no sé por qué nosotros nos limitamos a veces a ver a San José como el Teatro Nacional, ¿verdad? El Museo Nacional. No, San José es mucho más que eso, pero San José es su gente, ¿verdad? Que es lo que lo hace interesante. Y desde ese punto de vista, Roberto, y como para ir terminando, y lo decía yo y ahorita se lo pregunto a don Pablo también desde el punto de vista de la región de Los Santos. Ese aspecto cultural, ¿verdad? Yo sigo con esa inquietud, ya seguro no me dio tiempo porque ya solo quedan 9 meses de gobierno, pero ese aspecto cultural que nosotros tenemos, manifestaciones gastronómicas, manifestaciones teatrales, manifestaciones de todo tipo en ese sentido. ¿Cómo crees vos, Roberto, que le podríamos dar más relevancia a esas cosas dentro de un producto turístico que haga que el turista del exterior se quede un día más o 2 días más en San José y en el país? O de los mismos turistas nacionales que viniendo de zonas alejadas de San José vengan a ver teatro, vengan a ver algunas cosas que nosotros todavía no hemos resaltado. Y yo creo que aquí hay que decir que se está haciendo un esfuerzo, sinceramente, pero ¿cómo podríamos levantar más esa posibilidad de integrar esos aspectos culturales dentro del producto turístico? Correcto, bueno, justamente eso que dice usted es muy importante porque eso es lo que diferencia cada espacio, ¿verdad? Su propia cultura, desde cosas a veces que pasan desapercibidas porque las vemos en el día a día y a veces lo que vemos en el día a día lo que está más escondido porque lo obviamos. Por ejemplo, algo tan sencillo, ahorita que hablaba de comida, en San José tenemos una venta de empanadas que existe desde 1948, ¿verdad? Del año en que se dio la abolición del ejército, tenemos esas empanadas que lo hemos tratado de integrar en cada una de las actividades que realizamos justamente ahora que estamos justamente trabajando con ICT en una visita que viene de España en estos días. Esa va a ser una parte vital que vamos a integrar y es algo que hay que agradecerle mucho realmente al ICT, ¿verdad? Porque como cada vez más vemos medios de prensa tan valiosos que están visitando San José y bueno, y dándolo a conocer. Pues bueno, mucho de eso es a través de la misma comunicación, ¿verdad? Porque a veces lo que no se, lo que no se identifica y lo que no se comunica no existe, ¿verdad? Entonces, qué importante es identificarlo y comunicarlo a través de diferentes canales. Ahorita hay muchas plataformas, ¿verdad? Desde los medios más tradicionales, ¿verdad? Hasta, bueno, justamente algo que se le ha dado cada más importancia, que es también aprovechar las redes sociales, ya que existen influencers, pues bueno, para llegarle a cada público es importante identificar cuál es la manera, pero eso, identificarlos y comunicarlos a los diferentes públicos. Don Pablo, ¿qué aspectos
culturales de la zona de Los Santos, ¿creería usted que se pueden integrar al producto turístico que ya está ofreciendo Los Santos y que todavía no se ha hecho? A mí me parece que en el campo del café, digamos, la cultura cafetalera tiene mucho, pero mucho espacio por explotarse. Cuando usted visita la zona de Los Santos, usted tiene que entender que la zona de Los Santos sin café posiblemente no existiría. O sea, usted saca la actividad del café de la zona de Los Santos y aunque la parte del turismo es una parte que ha tomado muchísimo auge y que es muy importante, muy importante, lo cierto del caso es que el turismo todavía no daría para que todas esas personas podamos, digamos, vivir económicamente en la zona de Los Santos. Entonces, la actividad cafetalera está estrechamente ligada y es una cultura en la zona de Los Santos. Es una cultura y es una tradición que ha ido, digamos, pasando de generación en generación. Yo tengo que contar con orgullo que mi tatarabuelo, Alejo Morales, fue la primera persona que trajo matas de café a Santa María y está identificado el lugar donde las plantó. Ahorita en la celebración de los 100 años del cantonato, pues fue uno de los datos que salieron a relucir, pues aunque yo lo he sabido siempre, pero todo eso forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Algo que usted decía muy interesante, don William, y que yo creo que ese es un logro del cual como país tenemos que sentirnos orgullosos, es justamente ese, digamos, ese índice de estadía, que creo que anda como en 13 días ahorita, una cosa así. Porque, digamos, somos un país muy pequeño. Si usted se va a un país grande como Brasil o como Argentina, pues ahí hay muchas cosas que hacer y posiblemente en 13 días usted no lo va a abarcar. Sin embargo, el promedio de estadía que nosotros tenemos, sí, está solamente por debajo de Nueva Zelanda, creo, pero ya usted comentaba las diferencias que existen en distancia y en tamaño. Y entonces, pues eso también demuestra nuestra inmensa diversidad. Y cuando hablamos de diversidad, poder integrar a San José Condota, de repente podemos lograr que los turistas se queden un día más y que hagamos más interesante esa estadía acá. Yo creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Qué lindo lo que hemos hablado en este podcast, porque ha salido a relucir como una región como Los Santos, como el centro de San José, son tan complementarios. Y desde ese punto de vista, yo de verdad que, digamos que me siento muy contento de ver cómo hemos avanzado en ese sentido. Yo les agradezco muchísimo, Roberto y don Pablo, el que nos hayan regalado este rato para una conversación tan sabrosa, de verdad, como la que hemos tenido. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos en esta serie de podcasts que reconocen el esfuerzo, la pasión y la visión de quienes han construido y siguen impulsando el turismo como motor de nuestra sociedad. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para seguir descubriendo juntos la esencia que nos hace únicos.